un polinomio de grado 1 en la cual se representa el término de primer grado y luego el independiente. Este es de primer grado siempre y cuando el coeficiente A sea distinto de 0. El B sí podría ser 0, no hay problema. El asunto es que el A no sea 0 para que no elimine el término de grado 1. Este polinomio de primer grado igualado al número 0 recibe el nombre de ecuación de primer grado. X la variable, A y B los coeficientes. Vamos a considerar que A y B pertenecen al conjunto de los números reales. En toda ecuación, al valor de X que verifique la igualdad se le llama raíz o también se le llama solución. ¿De acuerdo? Entonces, a cada valor de X en un problema que verifique el problema se le llama solución o también raíz. Si estamos frente a una ecuación de primer grado, toda ecuación de primer grado va a tener siempre una raíz o equivalentemente decir una solución. Esa solución, es decir, ese valor que se obtenga para X va a ser un número también de los reales. Es decir, podría ser un entero, podría ser un decimal. Por otro lado, si R representa la solución o la raíz del problema, entonces llamamos conjunto solución al conjunto cuyos elementos son las soluciones. Pero como esta ecuación tiene una solución, su conjunto solución es un conjunto unitario. Esto usualmente se le designa con la letra S, ¿no? Representa el conjunto solución de la ecuación. Bien, este modelo de problema, las partes teóricas son bastante elementales, sencillas. Más que todo es la parte operativa. Veamos algunas aplicaciones. Por ejemplo, supongamos que queremos resolver este problema. Resolverlo significa encontrar el valor de la variable que la verifique, es decir, encontrar la solución. Bueno, por la presentación que vemos, observamos que la X aparece dos veces y en ambas veces el exponente de X es 1. Eso no garantiza que la ecuación sea de primer grado. Diremos que la ecuación es de primer grado si al efectuarlo se reduce a una de esta forma. Bien, primero hacemos las operaciones usuales. Le sacamos mínimo común, esto será 10, el producto en aspa, 5 por 3x menos 1, más 2 por x más 1. Y esto igual a 7. Luego distribuimos, en el numerador sería 15x menos 5 más 2x más 2. Luego el denominador pasa a multiplicar, al segundo miembro sería 70. Reducimos los términos semejantes, 15x con 2x nos daría 17x, menos 5 más 2 sería menos 3 igual a 70. Este pasa a sumar, tendremos 17x igual a 73. En consecuencia, x sería 73 sobre 17. Ese valor logrado para x representaría la solución del problema. ¿De acuerdo? Esto no requiere comprobación. Claro que esto está sujeto a que las operaciones que hayamos realizado estén correctamente realizadas. Entonces, esta es la solución de la ecuación, ¿de acuerdo? Y este número pertenece a los reales, ¿no? Es una fracción, es un número racional en particular. Bien, veamos el siguiente problema ahora. En este problema queremos resolverlo, es decir, queremos encontrar el valor de x que verifica la igualdad, pero como podemos observar, aparte de la x aparece una letra que es a eso se le llama parámetro. Un parámetro es una variable libre y en una ecuación esto representa a una familia de ecuaciones. Por ejemplo, si al A lo hago 1, esto se convierte en un problema y ese problema probablemente tenga una solución para x. Si al A lo hago 2, eso se convierte en otra ecuación, es decir, otro problema. Y para esa A, entonces probablemente hay otra solución. Bueno, según condición, este parámetro A puede ser cualquier número que no sea 0. Resolverlo, como dijimos, significa encontrarle la solución, es decir, el valor de la variable que la verifica. Entonces, efectuamos este binomio al cuadrado, desarrollando sería cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Luego por acá hacemos una distribución, menos a por a sería menos a cuadrado, menos a por menos 1 sería más a, igual x cuadrado más a cuadrado. Muy bien, reducimos el primer miembro. El a cuadrado con menos a cuadrado se elimina, quedaría entonces, ordenando respecto a x, x cuadrado más 2ax más a igual a x cuadrado más a cuadrado. Pero también observar que el término x cuadrado que lo tiene ambos miembros se elimina. Ya está. Entonces nos quedaría 2ax más a igual a cuadrado. Para encontrar el x, despejamos. Esto sería 2ax igual a cuadrado menos a. Ahora, este término tiene un factor a y cada uno de ellos también tiene como factor al a. Si nos preguntamos, ¿podemos eliminar a? En una igualdad podemos cancelar
un elemento siempre y cuando ese elemento no sea 0. Por condición del problema, A no es 0. Por lo tanto, podemos darnos la libertad de simplificar de cada término el factor A. Acá hay 2, cancelamos una, queda 1, simplificamos A. Es como decir, divido por A. Quedaría entonces en el primer miembro 2x y en el segundo miembro quedaría una vez A menos 1, de la cual x sería A menos 1 sobre 2. Ya está. Este valor obtenido para x representa a la solución del problema. O sea, si este A valdría 1, si el parámetro A fuera 1, entonces la solución del problema sería 0. Si el A fuera 2, la solución del problema sería 1/2. Si el A fuera 3, la solución del problema sería 1. ¿No? Como podemos observar, la solución va a depender siempre del valor que tome el parámetro A. El hecho de que el parámetro no sea 0 no implica necesariamente que sea entero, puede ser cualquier decimal también, ¿cierto? Bien, veamos ahora ese ejercicio que tiene una presentación un poquito especial. Es una suma de 3 cocientes igualado al número 3. Bueno, si practicamos las operaciones usuales como las veces anteriores, como que esto va a ser muy pesado, ya que si queremos sumar las 3 fracciones o en parejas, por decir, si queremos sumar estas dos, por la suma usual de fracciones, abajo debería multiplicar y arriba ser en aspa. Pero esa operación va a estar un poquito pesada. Y si esa suma aún quisiera sumarlo con esto, también al sacarle el mínimo que es el producto y hacer en aspa, la operación se complica. Lo que ocurre es que hay ciertos modelos de ecuaciones en las cuales la solución requiere alguna operación especial. Esta es una ecuación muy típica. Lo que acá se estila hacer es este segundo miembro que tenemos el número 3 lo vamos a pasar a restar al primer miembro. Y como tenemos la suerte de tener 3 fracciones, este 3 al pasar al primer miembro pasa como menos 3 y ese menos 3 lo vamos a repartir como menos 1, menos 1, menos 1. Es decir, vamos a colocar la primera fracción, menos 1, más la siguiente fracción, también menos 1, y la tercera, análogamente, menos 1. Entonces el segundo miembro sería 0, ¿cierto? Porque el 3 pasa como menos 3 y lo hemos repartido como menos 1, menos 1, menos 1. La siguiente operación sería efectuar la operación entre cada fracción con el menos 1. Vamos a efectuarlo. Fracción con entero, el denominador de la fracción multiplica el entero. Esto daría x menos 1 menos raíz de 3 menos raíz de 2, todo dividido por raíz de 3 más raíz de 2. Más, ahora la otra suma sería x menos raíz de 2 menos raíz de 3, ¿cierto? Y menos 1, dividido por raíz de 3 más 1. Asimismo, la última sería x menos raíz de 3 menos raíz de 2 menos 1. Entre el mismo denominador, raíz de 2 más 1 y todo esto igual a 0. Ahora, si observamos los numeradores de las 3 fracciones, pasa la siguiente suerte. Los 3 numeradores son el mismo, salvo el orden. Los 3 tienen x, los 3 tienen menos 1, los 3 tienen menos raíz de 3 y asimismo menos raíz de 2. Ya que todos los numeradores son iguales, factorizamos. Como este tiene varios términos, lo colocamos en paréntesis. Y colocaremos lo que queda de cada una de las fracciones. Como hemos factorizado todo el numerador, acá quedaría unidad en cada numerador. 1 sobre raíz de 3 más raíz de 2 de la primera fracción, de la otra 1 sobre raíz de 3 más 1 y de la última 1 sobre raíz de 2 más 1. Todo esto igual a 0. Ya que este producto da 0, entonces un producto es 0 cuando alguno de los dos factores sea 0. Ahora, con un poquito de esfuerzo, no es difícil darse cuenta que este factor de acá, que es constante porque no contiene la variable, no es 0. Y no es 0 ¿por qué? Porque raíz cuadrada de 3 es un número positivo, la raíz cuadrada de 2 es positivo y una suma de positivos da un valor positivo. Como el numerador también es un positivo, positivo entre positivo, positivo. Positivo significa mayor a 0. Asimismo, estas otras dos por la misma razón también son positivas. Y como todos se están sumando, la suma sale positiva, es decir, más grande que 0. Y si sale más grande que 0, entonces no es 0. Si este factor no es 0, no queda más otra posibilidad que este factor sea 0. Diremos entonces x menos 1 menos raíz de 2 menos raíz de 3 debe ser 0.
En consecuencia, el valor para x sería 1 más raíz de 2 más raíz de 3. Ya está. Entonces, este valor logrado para x vendría a ser la solución del problema. ¿De acuerdo? Entonces, la solución de este problema ya no fue con operaciones usuales, no fue con una operación conveniente, pasando el 3 a restar y repartiéndolo de manera proporcional a cada fracción. Ahora veamos un problema muy similar, de muy similar presentación, pero con parámetro. Acá análogamente tenemos 3 fracciones y en el segundo miembro tenemos 3 sumandos. ¿Ya? Se sabe por condición que los parámetros a, b y c no son ceros. Bueno, este ejercicio es análogo al anterior. La única diferencia es que en el anterior teníamos en el segundo miembro al número 3. Sin embargo, en esta ecuación tenemos 3 sumandos. Lo mismo, si procedemos a sacar mínimo común en las 3 fracciones o sumar en parejas, esto se va a complicar. La operación más cómoda sería, por la experiencia anterior, cada uno de estos términos pasarlo a restar a cada una de las fracciones. Ahora el asunto estaría en decidir qué elemento le resto a cada fracción correspondiente. Esto nos ayuda a tomar la decisión el problema anterior. El problema anterior, cuando dijimos restamos 1 menos 1 menos 1 menos 1, entonces la intención era que los numeradores todos sean iguales, ¿cierto? Entonces, si yo uso la misma idea en este ejercicio, entonces digo, ¿no? Esta fracción tiene a, b y x. Si yo le restara el a cuadrado a la primera, entonces la fracción quedaría también con a, b y x, cosa que no va a suceder lo mismo con esta, porque esta tiene b y c, ¿no? Entonces, si yo quiero que me quede lo mismo, entonces tendría que restarle el parámetro que le falta. Si este tiene a, b y x, lo que le faltaría es el c, ¿no? Este que tiene b, c y x, entonces le restaría el a. Y este que tiene a, c y x, le restaría el b, ¿no? Entonces, haciendo ese pequeño análisis, ¿no? Tomamos y decidimos, ¿no? ¿Cuál de estos restarle a cada fracción? A ver, la primera fracción decidimos restarle c cuadrado. Esto para buscar homogeneidad entre todas. A la segunda fracción, que tiene b, c y x, a esto le vamos a restar a cuadrado. Luego la última fracción, lógicamente, el que le falta sería b cuadrado. Ya está. Menos b cuadrado. Entonces esto sería igual a 0. Nuevamente realizamos la operación entre cada fracción con el entero. Ya está. En la primera tendríamos x menos a cuadrado, b cuadrado, ¿cierto? El numerador. Y cada uno de estos multiplica este entero. Sería menos a cuadrado, c cuadrado. Y menos b cuadrado, c cuadrado. Dividido por la suma a cuadrado más b cuadrado. Todo esto más la segunda fracción, que sería su numerador, x menos b cuadrado, c cuadrado, menos a cuadrado, b cuadrado, y menos a cuadrado, c cuadrado. Esto dividido por el mismo denominador, es decir, b cuadrado más c cuadrado. Finalmente, la última fracción, que sería x menos c cuadrado a cuadrado menos b cuadrado c cuadrado y menos a cuadrado b cuadrado. Esto entre el mismo denominador, que es c cuadrado más a cuadrado. Bueno, esto igual a 0. Muy bien. Ahora, si nuevamente observamos los numeradores de esas 3 fracciones, todos tienen una x, todos tienen menos a cuadrado b cuadrado, todos tienen menos a cuadrado c cuadrado y todos tienen menos b cuadrado c cuadrado, ¿no? Lo mismo que el problema anterior. Factorizamos entonces una de ellas, ¿no? Ya está. Y nos va a quedar en los numeradores la unidad. Ya está.
nuevamente tenemos un producto de dos factores que da 0. Entonces, si el producto de factores da 0, alguno de los dos debe ser 0. Pero observemos que este segundo factor no contiene la variable, solamente contiene los parámetros a, b y c. Recordemos que siempre un cuadrado, un número real al cuadrado, siempre es mayor o igual a 0. Pero por condición tenemos que el a no es 0. Entonces, si el a no es 0, el cuadrado es estrictamente mayor a 0. Así que a cuadrado es estrictamente mayor a 0, lo mismo que b cuadrado y lo mismo que c cuadrado. Así que si él es mayor a 0 y él es mayor a 0, la suma también será mayor a 0, es decir, positivo. El número 1 es positivo, la división será positiva. Análogamente a estas dos, positivas y suma de positivos es positivo. Y si es positivo, no es 0. Entonces, si él no es 0, ¿quién tiene que ser 0? El primer factor. Luego entonces, despejando la variable x, tendríamos para x el valor a cuadrado b cuadrado más a cuadrado c cuadrado más b cuadrado c cuadrado. Y esta representaría a la solución del problema inicial. Ya está. Bien, vamos a ver a continuación una ecuación en la cual va a ocurrir algo en particular. Y vamos a ver, tenemos que estar preparados para eso, para ver la conclusión de este problema. En esos 4 ejercicios resueltos anteriormente, ¿no? En cada problema la x aparecía más de una vez, pero luego reduciéndolo se obtenía que x quedaba una sola vez, o sea que era una ecuación de primer grado. Entonces simplemente despejaba la variable y así le conseguía la solución. Bien, veamos ahora la siguiente nota. Supongamos tengo la ecuación, la cual se puede observar, y vamos a notar que va a ocurrir algo muy especial en este problema. En las anteriores situaciones efectuamos la operación, logramos que el x aparezca una sola vez, lo despejamos y así obteníamos la solución del problema. Vamos a ver qué ocurre en este problema. Bien, vamos a efectuar. Esto sería el cuadrado de x más 3 por el primero más el doble primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Distribuimos, sería x cuadrado más 6x. Ahora podemos observar que x cuadrado se repite en ambos miembros, simplificamos, más 6x también, simplificamos. Nos quedará más 9 menos 4, o sea 5 igual, acá se eliminaron todos los términos, quedaría 0. Bien, en este problema está ocurriendo lo siguiente, la variable se ha eliminado, ¿cierto? La variable se eliminó, lo que no nos pasó en las situaciones anteriores. Entonces, primero debemos tener en cuenta que estamos frente a una ecuación que no es de primer grado y no es muy común que se elimine la variable. Ahora, cuando en una ecuación la variable se elimina, eso implica que la igualdad no va a depender del valor que tome la variable, ya que la variable se eliminó y lo que hemos obtenido en estos momentos, esto es una contradicción. 5 igual a 0, esto no es cierto. Eso significa que para cualquier valor que tome x, 5 igual a 0 jamás se va a cumplir. Es decir, como comentábamos, esto es una contradicción. Entonces, eso va a significar que el problema no tiene solución. Y acá decimos, esto significa que la ecuación dada, ¿de acuerdo? La ecuación dada no tiene solución. Cuando una ecuación no tiene solución, a esta se le llama incompatible o inconsistente. Es decir, diremos que la ecuación es incompatible o inconsistente. Luego entonces, si no tiene solución, se dice que su conjunto de solución es el conjunto vacío, no tiene solución. Entonces, en toda ecuación, si la variable se elimina y llegamos a una igualdad numérica falsa, o equivalentemente decir una contradicción, eso va a implicar que el problema no tiene solución. ¿De acuerdo? A los problemas que no tienen solución también se les llama incompatibles. Bien, veamos a continuación el siguiente hecho. Ahora veamos este problema. Tenemos la ecuación y nuevamente vamos a efectuar. Tendríamos x más 5 al cuadrado es por el primero, doble primero por el segundo, 10x por el segundo, 25. Menos x cuadrado más x menos 1. Distribuimos 11x más 22 más 2.
reducimos el primer miembro, más 10x más 1x daría más 11x más 24, igual a 11x más 24. 11x se elimina, 24 se elimina, y nos quedaría, como se elimina todo, quedaría 0, y en el segundo miembro también quedaría 0. ¿Qué pasa en este problema? Bueno, pasa algo mismo análogo al anterior. La variable se eliminó, pero a diferencia del caso anterior, en el caso anterior llegamos a una contradicción, es decir, una igualdad numérica falsa. Sin embargo, en este caso estamos llegando a una igualdad numérica verdadera. Entonces, si la igualdad que se obtiene es una igualdad verdadera, eso implica que el problema sí tiene solución. Pero esa solución no depende de la variable x. Entonces, diremos, esto significa que la ecuación dada, se verifica para cualquier valor real de x. Es decir, cualquier valor de x va a ser solución de este problema, ya que la igualdad no depende de x, como hemos observado. Hemos reducido y la igualdad no depende de x. Esta igualdad es verdadera independientemente del valor de x. Esto es decir, si en este problema nosotros reemplazamos el x por cualquier número que queramos, el valor que tome el primer miembro con el valor que tome el segundo miembro siempre van a ser iguales, para cualquier valor que asignemos a la variable. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego entonces diremos, si el problema se verifica para cualquier valor real de x, ¿quién será el conjunto de solución del problema? Su conjunto de solución será todos los reales. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces tenemos dos hechos. Uno, si la variable se elimina y queda una contradicción, eso implica que el problema no tiene solución. Por lo tanto, conjunto de solución vacío. Segundo caso, si la variable se elimina y queda una igualdad numérica verdadera, eso quiere decir que el problema sí tiene solución. ¿Quién va a ser la solución? Cualquier valor real que tome x. Luego entonces su conjunto de solución será todos los reales. También llamada ecuación cuadrática en una variable. Esta se representa mediante un polinomio de grado 2, en este caso un polinomio completo. Primer término de segundo grado en x, primer grado independiente. Esto es de segundo grado siempre y cuando el coeficiente a no sea nulo. Sin embargo, puede ocurrir que el b o el c o los dos al mismo tiempo sean nulos, no hay problema. Bien, en toda ecuación recordemos que la idea es encontrar los valores de x que verifiquen el problema. Si estamos frente a una ecuación de segundo grado, esto siempre va a presentar dos valores para x que la verifiquen. Es decir, toda ecuación de segundo grado siempre va a tener dos raíces. A estas representémoslas por x1 y x2, a cada uno de los valores. Ahora, tenemos que tener en cuenta que estos valores podrían resultar iguales o podrían ser distintos. Por lo general son diferentes, pero puede darse el caso que sean iguales. En el caso de que las raíces sean iguales, diremos que la ecuación tiene una solución. Cuando contabilizamos como solución, siempre, si los valores son distintos, diremos dos soluciones, pero si los valores son iguales, diremos una solución. Cuando contamos como raíces, así sean iguales, siempre se les cuenta por separado. Por eso se dice que toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces. ¿Cómo se obtienen las raíces? Bien, vamos a ver caso por caso. Supongamos en la ecuación ocurre que el término independiente es nulo, es 0. Si el término independiente fuera 0, la ecuación quedaría de este modo. Ahora, para lograr los valores para x, simplemente lo que debemos hacer es factorizar el factor en común x que se repite. Factorizamos x y nos quedará a por x más b. Como tenemos que el producto es 0, hacemos 0 a cada factor. Y acá tenemos x igual a 0 a x más b igual a 0. De acá ya tenemos un valor para x, esto viene a ser una raíz. Y de acá se obtiene el otro valor para x despejando. X sería, este más b pasa con signo cambiado, menos b, y el a que multiplica pasa a dividir. Y ahí tenemos el otro valor para x. Esta llamémosle x1 y esta llamémosle x2. Entonces, estos dos valores serían las raíces de la ecuación. De este modo lo resolveremos cuando ocurra que el término independiente sea 0. Ahora, supongamos el coeficiente del término de primer grado es 0. Supongamos b sea 0. Si b es 0, la ecuación se reduce a la forma ax cuadrado más c igual a 0. Ahora, para lograr las raíces, podemos aprovechar que el x está una única vez.
lo aislamos. Tenemos a x cuadrado, pasa con signo cambiado, menos c, el a que multiplica pasa a dividir, tendríamos x cuadrado igual a menos c sobre a, y finalmente este cuadrado pasa al segundo miembro como raíz, pero con doble signo. Es decir, los valores para x serán más menos la raíz cuadrada de menos c sobre a. Ya está. Una de las raíces es con más y la otra es con menos. Es decir, los valores salen opuestos. Esa es la estrategia a aplicar cuando la ecuación es de segundo grado sin término de primer grado. ¿De acuerdo? Solamente despejamos x y de ese modo tenemos las raíces de la ecuación. Bueno, ahora supongamos que ni el b es 0 ni el c es 0. Es decir, la ecuación se presenta de manera completa. Entonces, para lograr las raíces, en primer lugar, podríamos proceder a emplear el aspa simple para factorizarlo. Sabemos que en algunas ocasiones va a salir aspa simple y en otras ocasiones no va a salir. En caso afirmativo que se deje factorizar por aspa simple, lo único que haría hacer es cada factor logrado igualarlo a 0. Y de cada factor va a salir una raíz, son dos factores, de ahí van a salir las dos raíces. Eso en caso esto sea factorizable por aspa simple. Ahora, en caso contrario, recurriremos a la fórmula general. ¿Cuál es la fórmula general para hallar las raíces? Esto es el coeficiente central b cambiado de signo, es decir, menos b. Claro que si acá hubiera sido menos b, menos con menos sería más. Hay que tener en cuenta siempre el signo. Esto más menos la raíz cuadrada ¿de quién? Coeficiente central al cuadrado, es decir, b cuadrado menos 4 veces el primer coeficiente por el término independiente. Y todo esto sobre el doble del primer coeficiente. Ahí está. Entonces, esta fórmula vamos a emplear cuando este polinomio no sea factorizable por aspa simple. Entonces, si queremos la raíz de la ecuación, empleamos la fórmula, luego separamos los valores, uno con más, el otro con menos, y así obtendremos las dos raíces de la ecuación. Ahora, a este elemento que está dentro de la raíz cuadrada tiene un nombre especial, se le llama el discriminante de la ecuación. Se designa con un delta, esto es b cuadrado menos 4ac, y como señalamos, a este se le llama el discriminante de la ecuación cuadrática. Muy bien. Ahora, este elemento recibe una denominación especial, ya que este elemento va a caracterizar a las raíces de la ecuación. Bueno, vamos a ver a continuación la naturaleza de las raíces, es decir, qué tipo de valores van a ser las raíces. Eso lo va a determinar el discriminante. Bueno, para entender esto, primero habría que tener en cuenta lo siguiente. Si yo tengo la raíz cuadrada de un número r, la raíz cuadrada de r pertenece a los reales si solo si el radicando r no es negativo, es decir, si es mayor o igual a 0. En cambio, la raíz cuadrada del número r no es de los reales cuando el r es negativo. Es decir, la raíz cuadrada de un número negativo es un número que no pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, hacemos esta advertencia porque vamos ahora a estudiar de la fórmula las raíces y de ahí vamos a determinar que el discriminante justamente va a caracterizar el tipo de números que se obtengan. A ver, según la fórmula, una raíz es, vamos a llamarle x1 a la que está con más, menos b más la raíz cuadrada del discriminante sobre 2a, y al otro x2 como menos b menos raíz cuadrada del discriminante sobre 2a. Muy bien, acá las he separado las raíces de la fórmula general. Entonces, tengamos en cuenta que los coeficientes a y b son reales. Tengamos en cuenta que el discriminante es b cuadrado menos 4ac. Tengamos en cuenta que cuando nosotros sumamos, restamos, multiplicamos o dividimos números reales, esto también sale otro número real. Entonces, si el a, b y c son reales, toda esta operación va a resultar un número real. ¿Quién es todo esto? El discriminante. Entonces, esta es una raíz. El a y el b son reales. ¿Qué ocurriría si este elemento, es decir, el discriminante, fuera un número negativo? Si este fuera un número negativo, entonces la raíz cuadrada de ese número no pertenece a los reales. Y estos son reales. De manera que toda esta operación va a ser un número que no pertenece a la familia de los reales. Análogamente este otro. Si el discriminante es negativo, la raíz cuadrada es un número que no pertenece a la familia de los reales.
así estos sean reales, eso no va a hacer que esto sea real. Por lo tanto, el hecho que el discriminante sea un número negativo va a traer como consecuencia que las raíces de la ecuación van a ser números que no son de los reales. Entonces decimos, si el discriminante es menor que 0, es decir, negativo, las raíces de la ecuación son números que no pertenecen a los reales. ¿De acuerdo? Son números no reales. Llámese imaginarias o complejas. Ahora, ¿qué ocurre si el discriminante es estrictamente mayor a 0? Si el discriminante es estrictamente mayor a 0, entonces la raíz cuadrada sí es de los reales. Este es un número real. Y ya que A y B también son reales, entonces todo este número va a ser de los reales. Análogamente este otro. Si el discriminante es estrictamente mayor a 0, la raíz cuadrada pertenece a los reales. Esto, operado con otros reales, también va a ser un número real. Es decir, si el discriminante es mayor a 0, las dos raíces van a ser números que pertenecen a la familia de los reales. Luego, ¿qué ocurre si el discriminante vale 0? En el caso que el discriminante sea 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, y 0 es de los reales. Entonces, L es real, B es real, A es real, todo esto también es un número real, análogamente el segundo. Por lo tanto, si el discriminante vale 0, entonces las dos raíces también van a resultar reales. Pero ¿qué diferencia va a haber con respecto al anterior? Porque si el discriminante es mayor a 0, las raíces son reales. Si el discriminante vale 0, las raíces también son reales. La diferencia está en la siguiente, que cuando el discriminante es 0, entonces esto sería 0, y si él es 0, tendrías menos b más 0, o sea, menos b sobre 2a, esa sería la primera raíz. Y la otra, si el discriminante vale 0, menos b menos 0 sería menos b sobre 2a, que resulta el mismo valor del anterior. Es decir, si el discriminante vale 0, las raíces son reales y además son iguales. ¿De acuerdo? Son iguales. En efecto, estos valores solamente van a ser iguales cuando el discriminante sea 0. ¿Por qué? Los denominadores son iguales. Los dos tienen menos b. Hasta ahí los dos son iguales. Entonces, para que estos valores sean iguales, tendría que ocurrir que este número sea igual a este número. Pero estos son números que se distinguen en el signo. Entonces, dos números, por ejemplo, r y menos r, son iguales en el único caso de que r sea 0. Es decir, estas raíces serán iguales en el único caso que el discriminante sea 0. Es decir, si el discriminante es mayor a 0, las raíces son reales, pero son diferentes. Y si el discriminante es menor que 0, las raíces no son reales, pero también son diferentes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Ahora, estos hechos lo podemos usar en los dos sentidos, es decir, de ida y de vuelta. Si las raíces no son reales, entonces discriminante menor que 0. Si las raíces son reales y son diferentes, entonces discriminante mayor a 0. Si las raíces son reales y son iguales, entonces el discriminante es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, estos argumentos son válidos de ida y de vuelta. A continuación, veamos el siguiente ejemplo. Supongamos tengo esta ecuación de segundo grado que se encuentra completa y ordenada. Muy bien. Si yo quisiera determinar los valores de las raíces, entonces puedo recurrir al aspa simple o en su defecto, si no tuviera éxito, aplicaría la fórmula general, ¿no? Bueno, supongamos mi interés es no determinar cuánto vale cada raíz, sino mi interés es saber qué tipo de números son las raíces, si son valores reales o son valores no reales. Entonces, en esta ecuación, el discriminante sería b al cuadrado, b7 al cuadrado, menos 4 veces a, que es 2 por c, menos 5. Bueno, haciendo las cuentas, esto es 49, esto es menos 40, con este menos sería más 40, y el 49 anterior sería 89. El discriminante ha salido un número mayor a 0, ha salido positivo. Entonces, si el discriminante es positivo, eso significa que las raíces de esta ecuación son números reales y además diferentes. ¿De acuerdo? Entonces concluyo, las dos raíces de esta ecuación cuadrática son reales y además podemos advertir que son diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar si las raíces son reales o no son reales, simplemente bastará determinar el discriminante de la ecuación. Y de acuerdo a los casos, vamos viendo cuál se va a verificar. Si olvidamos estos hechos, no tenga en cuenta que estas conclusiones se sacan a partir de la fórmula general.
Pasamos al siguiente punto, que es relacionando raíces con coeficientes. Estas relaciones son gracias a la Cardano-Vieta que hicieron estos descubrimientos. Bueno, en una ecuación de segundo grado, que sabemos que tiene dos raíces, si yo quisiera el valor de la suma de las raíces, es decir, la suma de los valores de x que resuelven el problema, esto se obtiene de la siguiente manera. Al coeficiente central, es decir, al que lleva x, le cambiamos de signo, tomamos menos b y eso lo dividimos por el primer coeficiente, que es a. Eso nos va a dar el valor de la suma de las raíces, ¿de acuerdo? Entonces, la suma de las raíces de una ecuación cuadrática se obtiene simplemente con el coeficiente del medio, cambiándole el signo y dividiéndolo por el primer coeficiente. Análogamente, si queremos el producto de las raíces, tomamos al término independiente con su propio signo, c en este caso, dividido por el primer coeficiente, en este caso a. Entonces, estas son las relaciones suma de raíces, producto de raíces. Entonces, si yo quiero la suma de las raíces, la suma de los valores de x que resuelven el problema, no es necesario lograr las raíces, sino simplemente considero esta relación de coeficientes. Menos b es menos el que lleva x y a es el primero. Y para el producto, c el independiente entre el primer coeficiente. Ahora, si nos preguntamos de dónde salió, qué hizo Cardano-Vieta para lograr estas relaciones, bueno, simplemente esto es recurriendo a la fórmula general. Tengamos en cuenta que en la fórmula general las raíces son una menos b más raíz cuadrada del discriminante sobre 2a y la otra es menos b menos raíz discriminante sobre 2a. Estas dos fracciones, como observamos, son homogéneas. Si lo sumamos, el denominador sería el mismo 2a. Y cuando sumamos numeradores, cuando haces esta suma de este numerador con este numerador, como estos son opuestos, se va a eliminar, la suma nos daría menos 2b. Los dos tienen factor común 2, simplificamos y nos va a quedar menos b sobre a, que es la primera relación con respecto a la suma de raíces. Como estamos viendo, no es muy difícil hacer la prueba de este hecho. Asimismo, también se puede hacer el producto. ¿Cómo se hace la relación de producto de raíces? Análogamente, de la fórmula general, estos dos valores los multiplico. Como es producto de fracciones, primero multiplico denominadores. 2a por 2a sería 4a cuadrado. Y ahora multiplico numeradores. Estos dos solamente se distinguen en el signo. Esto está en suma y esto está en resta. Suma por diferencia es diferencia de cuadrados. Sería cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Por acá voy a obtener b al cuadrado. El cuadrado elimina el menos, entonces sería solamente b al cuadrado. Ahora el cuadrado elimina la raíz, entonces solamente quedaría el discriminante. Pero no olvidemos que el discriminante es b cuadrado menos 4ac, ¿cierto? b cuadrado menos 4ac. Entonces, al reducir, cambiamos de signo, acá sería menos b cuadrado más 4ac. b cuadrado menos b cuadrado sería 0, y menos con menos más quedaría arriba 4ac, dividido por 4a cuadrado. Simplificamos el 4, simplificamos un a y nos queda c sobre a, que es la relación producto de raíces, ¿no? Entonces, igual, estos dos hechos también se obtienen a partir de la fórmula general de la cual se obtienen las raíces. Muy bien, ahora, si queremos la diferencia de las raíces, ese hecho se puede obtener a partir de una fórmula de productos notables, es decir, a partir de la fórmula de Legendre. Recordamos que en productos notables hay una fórmula que dice así: la suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado es igual a 4 veces el producto. Esta es una relación muy interesante. ¿Por qué? Porque para dos números relaciona o asocia la suma de estas, la diferencia y el producto. Entonces, si yo conozco suma y conozco producto, puedo lograr diferencia. O si tengo diferencia y tengo producto, puedo lograr la suma, ¿no? De ese modo. Entonces, recordemos que, bueno, esto aplicado a las raíces x1 y x2 quedaría así: la suma al cuadrado menos la diferencia al cuadrado igual a 4 veces el producto. Entonces, si yo quiero la diferencia de raíces, recordemos que la suma y el producto lo obtenemos de las dos relaciones anteriores. Entonces, si recurro a las relaciones anteriores, tengo la suma, tengo el producto, por lo tanto, puedo lograr la diferencia de las raíces.
¿no? Eso también es una razón muy interesante. Bueno, ¿qué más? Algunos pequeños nombres que son bastante manipulados. A veces nos van a decir, ¿no? Las raíces de una ecuación cuadrática son simétricas. ¿Qué significa simétrica? Simétrica significa que son opuestas. Por ejemplo, una pareja de números opuestos, 3 menos 3, 1 medio menos 1 medio, raíz de 2 con menos raíz de 2, son parejas de números que son opuestos, o sea, simétricos. Si una ecuación tiene raíces simétricas, en general, si dos números son simétricos, estos son opuestos, y si son opuestos, estos suman 0. Entonces, si nos dicen que una ecuación cuadrática tiene raíces simétricas, podemos aprovechar el hecho de que estas suman 0. Y no olvidemos que la suma se obtiene con menos b sobre a. Y si nos dicen que las raíces son recíprocas, recíprocas también significa inversas multiplicativas. Por ejemplo, en la trigonometría se habla pues de identidades recíprocas. Estos son el seno con la cosecante, el coseno la secante y la tangente con la cotangente. Si son recíprocas, ¿qué es lo que pasa? Recordemos que la función, el seno de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, mientras que la cosecante es lo contrario, hipotenusa entre cateto opuesto. Es que, como decimos, recíproca significa inversas, y si son inversas, el producto de estas es la unidad. ¿De acuerdo? Entonces, si en un problema nos dicen la ecuación de segundo grado tiene raíces recíprocas, entonces eso implica que son inversas, por lo tanto, el producto de raíz es 1. ¿Y cómo se logra el producto? C sobre A, término independiente entre el primer coeficiente. A continuación, veamos un ejemplo bastante elemental. Tengo esta ecuación de segundo grado que se encuentra completa y ordenada. Vamos a suponer que las raíces están representadas por x1, x2. De acá se tiene, según las relaciones de Cardano-Vieta, ¿quién es la suma de raíces? La suma de raíces es menos b sobre a. En este caso b es 5 con más. Menos b sería menos 5. Sobre a, es decir, sobre 1, sería el mismo menos 5. El producto de raíces, c sobre a, 2 entre 1, daría 2. Muy bien, eso es suma y producto. Ahora, ¿qué pasaría si nos piden el producto de estos dos factores? Es decir, acá ya no aparece la relación producto ni la relación suma. En ese modelo de situaciones, en algunas ocasiones vamos a tener que decidir hacer la operación, porque efectuando la operación a veces se va a formar las relaciones anteriores. Por ejemplo, si hacemos una distribución, este x1 multiplicamos a cada término de esta suma, obtendremos x1 por x2 y luego más x1. Luego, si este 1 lo distribuimos a cada término de este factor, obtendremos más x2 más 1. Pero ¿qué estamos logrando? Observemos que por acá apareció la relación producto y por acá apareció la relación suma. Por resultados anteriores, el producto es 2. La suma es menos 5. Y luego todo eso más 1. 2 más 1 es 3, 3 más menos 5 sería menos 2. Ese sería el resultado de este producto. Entonces, en la parte aplicativa no siempre esperemos que en el problema aparezca directamente la suma y directamente el producto. De repente van a aparecer las raíces en operaciones compuestas, como acá. Entonces, ahí de repente hay que observar si al practicar la operación, al realizar la operación, por ahí se obtienen las relaciones producto y suma para reemplazarlas por las relaciones pues, de Cardano-Vieta. Muy bien. Pasamos ahora a otro punto. Otro punto que no es muy común, pero es muy interesante. Esto es la relación para lograr la suma de potencias de las raíces, ¿no? Esto lo desarrolló Newton. ¿En qué consiste esto? Tenemos una ecuación de segundo grado que tiene dos raíces siempre. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si yo quiero calcular la suma de los cuadrados de las raíces, o quiero calcular la suma de los cubos, o quiero calcular la suma de cuartas, o la suma de cualquier potencia de exponente natural? Justamente gracias a las relaciones de Newton podemos lograr todas esas relaciones. ¿De qué modo? Así. Tenemos entonces la ecuación completo y ordenado en el segundo miembro 0, las raíces representadas por x1 y x2. Y supongamos que S sub k representa a la suma de las potencias k'ésimas de las raíces. K es un entero mayor o igual a 0. Se cumple, dice. El primer coeficiente de la ecuación A multiplicado por S sub 2. ¿Qué es S sub 2? S sub 2
de esta fórmula, para k igual a 2, tendrías x1 cuadrado más x2 cuadrado. Es decir, ese su 2 sería la suma de cuadrados de las raíces. Entonces, el primer coeficiente por la suma de cuadrados, más el siguiente coeficiente b por ese su 1, va reduciéndose el subíndice en 1. ¿Pero qué es ese 1? Para k igual a 1, x1 a la 1 es x1, x2 a la 1 es x2, esto entonces sería la suma de raíces. Ese su 1 representa la suma de raíces. Más el siguiente coeficiente c multiplicado por ese su 0, ten en cuenta que el subíndice va a disminuir en 1. ¿Pero quién es ese su 0? Ese su 0 reemplaza para k0. Para k0, x1 a la 0, 1, x2 a la 0, 1, 1 más 1, 2. ¿Esta suma qué es? Esta suma también es 0. ¿Qué tenemos por acá? A por la suma de cuadrados de las raíces, porque ese su 2 es la suma de cuadrados, más b por la suma de las raíces, y más c por ese 0 que vale 2, también vale 0. Ahora, si seguimos avanzando, diremos el primer coeficiente a por ese su 3, ¿qué es ese su 3? Ese su 3 vendría a ser la suma de cubo de las raíces, más b por ese su 2, es decir, la suma de las cuadradas de las raíces, más c por ese su 1, también da 0. Y así, también diremos a por ese su 4. ¿Qué es ese su 4? La suma de cuartas, más el siguiente coeficiente b por ese su 3. ¿Qué es ese su 3? La suma de cubos, más c por ese su 2, la suma de cuadrados. ¿Qué es esto? También es 0. Y así. En general, a por ese su k, más b por ese su k menos 1, más c por ese su k menos 2, toda esa suma va a ser 0. Para todo k mayor o igual en este caso a 2. Muy bien. Ahora si nos preguntamos, ¿y cómo hizo Newton para obtener estas relaciones? Bueno, no es tan complicado el asunto. Vamos a ver rápidamente las dos primeras y a partir de ahí va a ser fácil darse cuenta las otras relaciones que son también muy similares a las anteriores. Primero vamos a comprobar este resultado. ¿De qué modo? Bueno, como x1 es raíz de la ecuación, raíz es el valor de x que verifique el problema. Entonces, si x1 es raíz, entonces podemos reemplazar x por x1 y tendremos a x1 cuadrado más bx1 más c igual a 0. Pero x2 también es raíz, entonces reemplazamos x por x2. Bueno, ahora solamente estas dos relaciones las sumamos. Si lo sumamos tendríamos a por x1 cuadrado más x2 cuadrado más b por x1 más x2 más 2c, que lo escribo como c por 2, igual a 0. Ahora, x1 cuadrado más x2 cuadrado se logra de acá haciendo k igual a 2, o sea, s2. Más b por x1 más x2. Esto es x1 más x2 cuando k vale 1, o sea, s1. Y el 2 lo puedo cambiar por s sub 0, ya que s sub 0, x1 a la 0, 1, x2 a la 0, 1 y 1 más 1 da 2. Ya está. Y esto efectivamente igual a 0, ¿no? De lo que tenemos acá. ¿Qué es esto? Lo que hemos dicho por acá. Esa es la prueba de esa parte, ¿no? Entonces, ¿cómo se demostró? Reemplazamos cada raíz en la ecuación, lo sumamos y de ahí salió esta relación. Ahora, ¿qué ocurre si queremos comprobar la siguiente relación? Es decir, a por la suma de cubos más b por la suma de cuadrados, que es ese 2, más c por ese 1, que es la suma de raíces. ¿Cómo comprobamos que eso también da 0? Bueno, es algo análogo a lo que acabamos de hacer. Nuevamente reemplazo x por x1 en la ecuación y x por x2. Se logra esto. Ahora, para hacer esta prueba, a estas dos hay que hacerle una operación. ¿Cuál es esa operación? A la primera ecuación lo vamos a multiplicar por x1 a cada término. Será a x1 cubo más bx1 cuadrado más x1 igual a 0. En la segunda multiplicamos por x2. Tendremos a x2 cubo más bx2 cuadrado más c por x2 igual a 0. Ahora estas dos relaciones, usted lo suma. Al hacer la suma, en esta suma factorizamos a. ¿Qué nos va a quedar? x1 cubo más x2 cubo, por el a factorizado. Pero x1 cubo más x2 cubo es s3, o sea esto, a por s3. En esta suma factorizo b y queda suma de cuadrados, o sea s2. Y finalmente, esta suma factorizo c y queda x1 más x2, que es s1.
y de esa manera se prueba esta. De forma similar se prueba la otra. ¿Cómo hago para lograr a por suma de cuartas más b por cubos más c por cuadrados? Entonces, a esta ecuación lo multiplico por x1 cuadrado y a otra por x2 cuadrado. Lo sumaré y así probaremos esta relación. Y así de modo análogo se van probando las demás relaciones, ¿de acuerdo? Para cualquier potencia en general. Entonces, veamos a continuación un ejemplo de cómo usar estas identidades de Newton. A ver, supongamos que tiene la ecuación de segundo grado x al cuadrado más 4x más 2 igual a 0. Las raíces representadas por x1, x2 y s sub k, la suma de potencias k'ésimas de las raíces. Según lo que hemos señalado por Newton, dice el primer coeficiente 1 por s sub cuánto. Tomamos k igual a 2 ya que la ecuación es de segundo grado. Luego tomamos el siguiente coeficiente 4 y multiplicado por s sub 1. El subíndice va disminuyendo. Luego el siguiente coeficiente que es 2 acompañado de s sub 0. ¿Esto que es igual? A 0. ¿Pero qué logramos con esto? Ya, 1 por s sub 2 es s sub 2 más 4 por s sub 1. ¿Pero qué es s sub 1? S sub 1 es suma de raíces, que por Cardano es menos b sobre a, o sea, menos 4. Más 2 por s sub 0, esa sí está fácil. S sub 0 para acá 0, x1 a la 0, 1, x2 a la 0, 1, 1 más 1, 2. Esto es 0. De acá sale s sub 2. ¿Qué va a salir? Esto es menos 16 más 4, menos 12. Al segundo miembro, 12. ¿Qué hemos logrado? S sub 2. ¿Pero qué es s sub 2? x1 cuadrado más x2 cuadrado. Es decir, hemos logrado la suma de cuadrados de las raíces. Ahora seguimos. ¿Qué pasaría si quiero suma de cubos? Entonces nuevamente recurro a Newton. Tomo el primer coeficiente, 1, le acompaño de s sub 3. El siguiente coeficiente más 4 de s sub 2. Y el siguiente coeficiente 2 de s sub 1. ¿A qué es igual? A 0. 1 por s sub 3 es s sub 3. Más 4 por s sub 2. S sub 2 es la suma de cuadrados, que ya lo tenemos, 12. Más el doble de s sub 1. ¿Qué es s sub 1? La suma de raíces. La suma de raíces por Cardano, menos b sobre a, menos 4. Y eso es igual a 0. Y acá tendremos s sub 3, o sea, la suma de cubos. Esto sale 48 y esto es menos 8. La suma total sería 40. Al segundo miembro sería menos 40. La suma de cubos de las raíces. Y así podemos seguir. Lograr la suma de cuartas, la suma de quintas y todos esos hechos, ¿no? Muy bien. El siguiente punto a continuación es cómo construir una ecuación de segundo grado a partir de las raíces. Es un punto también muy interesante. Hay que saber hallar las raíces de una ecuación y también a partir de las raíces, ¿no?, construir la ecuación. Muy bien, para eso, supongamos, vamos a construir una ecuación en variable x que tenga por raíces al número x1 y al número x2. ¿Cómo se logra eso? Bueno, tendríamos que recordar lo que se trabajó pues en la parte de factorización. En factorización, por ejemplo, se decía que si encontramos un valor de x que hace 0 al polinomio, es decir, una raíz se le llama eso, entonces este genera un divisor de primer grado. Entonces, si yo quiero construir una ecuación en la cual una de sus raíces sea x1, entonces esta raíz x1 genera un divisor de primer grado. ¿Cuál es eso? X menos x1. Él debe estar presente, claro, porque cuando esto lo igualo a 0, para x me va a salir x1. Y para lograr el x2, esta raíz genera este otro divisor, x menos x2. Si me dijeran el polinomio, lo multiplico y ese es el polinomio. Si me piden la ecuación, esto lo igualo al número 0. Ya está ya, en versión factorizada. Ahora, si lo multiplicamos, esto sería término común al cuadrado. Luego hago la suma de los no comunes, signos iguales de suma y el mismo signo. Esto por x, y el producto, más x1 por x2 igual a 0. Ahí está. Y esta es la ecuación a partir de la cual se construye con raíces x1 y x2. Algunos lo suelen poner así. X cuadrado menos s por x más p igual a 0.
donde S, dicen, representa la suma de raíces y el P representa al producto de las raíces. Entonces, con este hecho puedo construir una ecuación a partir de las raíces. Veamos el siguiente ejemplo. Quiero construir la ecuación de segundo grado que tenga por raíces a estos números. Es decir, él va a ser el x1 y él va a ser el x2. Entonces recurrimos a este hecho. La ecuación es x al cuadrado menos la suma de estos dos valores. Lo sumamos inmediatamente. La suma de estos dos, la parte irracional se elimina, 5 y 5 daría 10. La suma por x. Más el producto. El producto de estos dos es una diferencia de cuadrados. Esto sería 5 al cuadrado menos 3 raíz de 2 al cuadrado. Esta operación da 25 y esta operación, cuadrado a cada uno, 9 por 2, 18. 25 menos 18 sería 7. Este es el polinomio. Si me piden la ecuación, lo igualo a 0. Bueno, podemos omitir el paréntesis. Ya está. Y esta es la ecuación a partir de la cual se obtiene estas raíces. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, si queremos construir una ecuación de segundo grado, recurrimos a este hecho. Y si no nos acordamos esto, entonces recurrimos a lo anterior, construyendo los factores que contiene cada una de las raíces. Muy bien. Vamos a ver ahora a lo que se le llama ecuaciones de segundo grado equivalentes. Supongamos que tengo estas dos ecuaciones de segundo grado, ¿no? La primera con coeficientes A, B, C y la segunda con coeficientes A', B', C'. ¿Qué significa que estas ecuaciones sean equivalentes? Equivalentes significa que estas tienen las mismas raíces. Es decir, que los valores de x que resuelven este problema son los mismos los que resuelven este problema. Por ejemplo, si alfa y beta son raíces de esta ecuación, entonces alfa y beta también deben ser raíces de esta otra. Eso significa ser equivalentes, que las dos me dan las mismas raíces. Ahora, podría pensar de repente, si me dan las mismas raíces, entonces las ecuaciones deben ser iguales. No necesariamente. ¿Ya? No necesariamente. Yo puedo tener dos ecuaciones distintas, pero que me dan las mismas raíces. Lo que sí se puede afirmar es lo siguiente. Si son equivalentes, las razones entre los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Es decir, A entre A' es igual a B entre B'. Esta es la razón entre los coeficientes de x. Y esto debe ser igual a la razón entre los independientes, es decir, C entre C'. Entonces, esto se verifica cuando tengo una pareja de ecuaciones que son equivalentes, ¿de acuerdo? Las razones entre los coeficientes de los términos semejantes son iguales. Ahora, si nos preguntamos, ¿pero a qué se debe este hecho, no? ¿Cómo yo puedo lograr ese resultado? Bueno, es sencillo. Si estas ecuaciones tienen las mismas raíces, entonces la suma de raíces de la primera ecuación con la suma de raíces de la segunda ecuación son iguales. ¿Por qué? Porque las raíces son las mismas. Si las raíces son las mismas, la suma también es la misma. La suma de raíces en la primera ecuación, según Cardano-Vieta, es menos b sobre a. Y la suma de raíces en la otra es menos b' entre a'. Ahora manipulamos operaciones, menos con menos simplificamos, y ahora este b' lo paso a dividir y este a lo paso a multiplicar. Tendríamos b entre b' igual a entre a'. Como la igualdad es simétrica, giramos esto y tendríamos a entre a' igual a b entre b'. Y esto que tenemos acá es esta parte. Eso comprueba esta parte. Ahora, la otra parte, ¿cómo se comprueba? Con el producto de raíces. El producto de raíces de la primera, c sobre a. Eso debe ser igual al producto de raíces de la segunda, c' sobre a'. ¿Y por qué son iguales? Porque las raíces son las mismas. Esto equivale a decir, ahora igual, pasamos a dividir, pasamos a multiplicar. C entre C' igual a entre a'. Pero a entre a' es igual a b entre b'. Lo juntamos, lo ordenamos y tenemos esta relación. ¿De acuerdo? Eso prueba este argumento. Por ejemplo, haciendo uso de lo que acabamos de probar, supongamos tengo la siguiente situación. A ver, tenemos esta pareja de ecuaciones de segundo grado y nos dice que son equivalentes. Queremos descubrir los valores de los parámetros a y b.
Entonces, si son equivalentes, se cumple que la razón a sobre 3 debe ser igual a b sobre menos 2 y esto igual a 3 entre menos 1. Como esto es una doble igualdad, nosotros podemos aparte tomar una pareja e igualarlas. Entonces voy a tomar la primera y lo voy a igualar a la última, ya que la última es numérica. Esto da menos 3. Esto equivale a decir que a debe ser menos 9. Análogamente, tomamos la segunda con la última, diré b entre menos 2 igual a 3 entre menos 1, que es menos 3. Esto equivale a decir que b es igual a menos 2 por menos 3 más 6. Y así logramos los valores de los parámetros a y b, de tal modo que hace que estas dos ecuaciones sean equivalentes. Bien, finalmente veamos si tengo dos ecuaciones de segundo grado que tienen una raíz en común, solamente una, ¿cómo determinar esa raíz en común? Bueno, sean las ecuaciones de segundo grado, por comodidad estoy considerando que tienen primer coeficiente 1. Si no tuvieran primer coeficiente 1, por ejemplo, si esta tuviera primer coeficiente 3, entonces a todo lo divido por 3, de tal modo que el coeficiente inicial sea unidad. Así que eso se puede arreglar. Si estas tienen una raíz en común, solamente una, ¿esta cómo se obtiene? Para eso, supongamos r es la raíz común. Represento por r la raíz común. Entonces, como r es raíz común, este r verifica las dos ecuaciones. Entonces, reemplazamos x por r en ambas. Tendremos r cuadrado más br más c igual a 0 y también r cuadrado más mr más n igual a 0. Luego, estas dos ecuaciones las voy a restar. Quiero hallar la raíz común, o sea, quiero hallar r. Los resto de tal modo que el r cuadrado se elimina. b por r menos m por r se escribe b menos m por r. Esto más c menos n igual a 0. De acá entonces, b menos m por r va a ser igual a n menos c. Y así r sería n menos c sobre b menos m. ¿Quién era r? La raíz común. Entonces, de este modo se logra la raíz común entre las dos ecuaciones. Ahora, si nosotros quisiéramos todavía una relación entre todos los coeficientes bcmn, entonces simplemente lo que tendríamos que hacer es esta raíz común r, reemplazarlo en cualquiera de estas dos relaciones. Por ejemplo, si reemplazo en 1, tendríamos r, que es n menos c, entre b menos m al cuadrado, más b por r, que es n menos c, entre b menos m, y todo esto más c igual a 0. Y ahí tenemos una ecuación que involucra los coeficientes b, c, m y n, que eran los parámetros de ambas ecuaciones.